Ok, seguimos entonces con esta segunda parte. ¿Estamos todos? Perfecto. Sí, configuré un poquito el fondo, incluso del CPCAT, para que se viera mejor. Pienso que se ve un poco mejor, se destacan más algunas cosas. Fíjense, lo de las columnas la tenemos claro, pero quería destacarles, voy a ponerme aquí, es el caso, por ejemplo, del muro. Nosotros modelamos a través de una columna, muro central y columna. Eso está bien en principio. Sin embargo, bueno, de hecho voy a apagarle aquí para que no nos moleste las plantillas, estos niveles. Sin embargo, aquí va a haber algunas verificaciones en las columnas que representan los miembros de borde que no van a estar correctas. Por ejemplo, este elemento de borde, cuando lo diseñamos en general, obviamente se revisa a carga axial, básicamente, porque momento pudiéramos decir que prácticamente no tiene, o sea, digamos en esta zona prácticamente hay cargas axiales, o sea que tenemos por lo general una revisión de tracción pura y compresión pura. Podría haber algo de momento, en tal caso haríamos una flexocompresión o flexotracción. En el caso del cortante, el corte del muro ocurre a lo largo de todo el muro, bien sea en su dirección longitudinal como dirección transversal. Es decir, esta zona que representa la columna no es un elemento individual y por tanto los chequeos por corte no son de una manera tradicional como en una columna, porque pertenece a un sistema único de concreto armado. ¿Se entiende eso? Entendemos que no es un elemento aislado de columna y que por tanto los chequeos del corte no se asocian únicamente a la sección de estas columnas, sino a la sección de todo el muro, en tal caso. Y por ejemplo, incluso hasta la flexocompresión, hay una flexocompresión global del muro. Lo que nos interesa prácticamente en las zonas de miembros de borde serían las áreas de acero por tracción y compresión que ocurren allí. Pero el corte es prácticamente el corte del muro total, y aquí habrá un acero transversal, ejemplo, 5/8 cada 15, 5/8 cada 20, que sencillamente entra a estas zonas de confinamiento. Normalmente se refuerzan por confinamiento algunos aceros adicionales, para más que por corte, para confinar las barras verticales de esta zona que están sometidas a grandes fuerzas de tracción y compresión, pero no necesariamente por una fuerza cortante de diseño, sino más buscando un confinamiento para prevenir el bandeo de las barras longitudinales de estos extremos. ¿Se entiende? Porque si no entendemos esa filosofía, no vamos a poder sacarle provecho a lo que nos va a reportar el CPCAT. Entonces fíjense, si yo le digo resultados, columnas, editar, y entro a ese elemento de forma específica, fíjense, aquí está el chequeo. Aquí me aparece en principio que ninguna de ellas cumple. Vamos a ver un caso. Esto tiene 4 barras de 1 pulgada, 20 de 7/8 y 2 de 1 pulgada. ¿Cómo es esto? Esto es esta propuesta. En general, digamos que es esa propuesta. Este sería el acero. Yo tengo aquí diferentes formas que pudiera ir ajustando. En relación a este parámetro. Por ejemplo, pareciera que yo pudiera estar colocando acá unas 16 barras de 1 pulgada
con lo cual ya se va a ver más pequeño. Fíjense que el porcentaje es bastante similar. Incluso pudiera estar colocando a lo mejor 14 y aquí puedo estar colocando 4 y se me va a ver de esta manera, y de repente esta es una buena propuesta. Fíjense que el porcentaje es bastante similar y yo pudiera estar haciendo precisamente ese cambio. De repente lo voy ajustando. Es un ejemplo. Y ahí voy bien. Fíjense que esta sección está armada al 2.8%. Bueno, normalmente tienen grandes porcentajes, debería ser menor por lo menos al 3%, pero quizás esos tiempos de borde pueden estar entre 2 y 3%, puede ser, dependiendo del espesor del muro y dependiendo de las condiciones. Ahora, cuando yo entro a cualquiera de ellas y le digo comprobación, voy a destacarme entre el piso 1 y el piso 2. Fíjense que estas X que en realidad marca, si le digo mostrar solo las comprobaciones que no se cumplen, fíjense que la que no se cumple es cortante de diseño para columna. Es decir, el programa está tratando de hacer una revisión por capacidad, de que el corte se dé en relación a la capacidad por flexión de la columna, que es un típico de una columna que no es este caso. Este caso es un elemento embutido en un muro. Por consiguiente, incluso la capacidad no está asociada solo a ese extremo. La capacidad es global del muro. Lo que estamos tratando es de prevenir que las fuerzas de tracción y compresión que llegan allí producto del sismo tengan el adecuado acero para resistir dichas acciones. Pero no hay un criterio de capacidad de flexión única de ese extremo, y mucho menos sumar y dividir entre L para obtener un corte en esa zona. Eso es de un elemento, digamos, de un elemento frame, un elemento que tiene un área pequeña respecto a su longitud, que no es este caso. Entonces, al ver que el caso que está fallando es sencillamente un corte por capacidad que no aplica en esos miembros de borde, sencillamente yo puedo obviar esos chequeos y concentrarme en aspectos importantes, como que en ese piso 1, por ejemplo, en este piso 1, el estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales con las combinaciones sísmicas, fíjense cómo está dando. Es decir, el chequeo a flexo compresión de ese elemento en particular, en el piso 1 está trabajando al 0,684. Aquí también tendría, bueno, aquí hay un chequeo incluso de resistencia mínima a flexión de columna, que tampoco aplicaría, porque eso no es una columna allí, es un muro. Entonces no hay realmente una revisión de resistencia con una fuerte viga débil, que aquí cumple, pero tampoco aplicaría. Por ejemplo, aquí volvemos al piso 1, voy a ir al piso 2, voy a chequear ante combinaciones sísmicas y fíjense, está trabajando muy bien. ¿Qué implica? Que le está trabajando muy bien, incluso en el piso 1, no llegar ni siquiera al 70%, perfectamente, yo podría colocar menos cantidad, es decir, de repente coloco 4 de 1 pulgada, coloco 12, quizás de 7 octavos. Un ejemplo, vamos a ver allí, si nos acercamos a esa zona, he bajado ahora el porcentaje a 2.2 y en la comprobación vamos a ir bajando el piso 1, vean que ya lo llevé al 87%, o sea que esta sección pudiera tener perfectamente una propuesta de este estilo,
con 4 barras de 1 pulgada y el resto acetato con un porcentaje bastante razonable del 2.18, 2%, que sería el caso que estaría sucediendo allí, caso lógico, porque la parte que no nos está dando es esa. De hecho, incluso pudiéramos estar revisando no el criterio por capacidad, pudiéramos estar revisando en el piso 1, por ejemplo, el cortante frente a combinaciones sísmicas, o sea, el cortante que llega a ese extremo, no por criterio por capacidad, sino el cortante que llega a ese extremo. Y fíjense que el cortante con combinaciones sísmicas no pasan ni siquiera del 50%, con lo cual perfectamente pudiéramos estar colocando aceros de media cada 10 que se solaparían con el acero que viene del muro, que probablemente sea 5 octavos, 3/4, etcétera, que entra a este núcleo de borde. O sea, yo tendría este núcleo de borde con estos aceros de media cada 10, por decir un ejemplo, para darle el adecuado soporte lateral a los aceros longitudinales, y el acero del muro por corte entra a este núcleo y se ancla ahí. ¿Estamos claros? Se entiende que lo que nos aparece como X realmente no aplica para el caso de estos miembros de borde. Eso es realmente importante. Y tenemos el caso del muro. Si le digo ahora vigas, editar muros, y toco el muro, me muestra una revisión. Aquí está indicando que está revisando la selección entre el piso 1 y el piso 2, esto debido al piso en que yo toqué, y se muestra aquí de un color diferente. Los puntos rojos son puntos de problemas que hay en ese muro, y yo aquí puedo estar verificando, por ejemplo, que hay un espesor al lado izquierdo, un espesor al lado derecho, tengo un armado vertical, un armado horizontal, y tengo un diámetro que yo no le configuré sino de 3 octavos y pudiera estar colocándole más. O sea, en las tablas originales no le permití otros aceros. Entonces, en esta zona yo puedo cambiar, fíjense el acero, de repente pongo el vertical a 7 octavos, eso puede ser. Yo puedo ver aquí los listados de armados y de pésimos, es decir, de las relaciones más críticas de demanda-capacidad. Aquí puedo ver espesores, armadura vertical, armadura horizontal, armadura transversal, que es aceros diagonales, por ejemplo. Aquí veo entonces, en relación al piso, el aprovechamiento en porcentaje, y por supuesto las fuerzas axiales, momentos, etc. Aquí veo, digamos, incluso aquí hay una leyenda de qué se trata cada uno de estos parámetros. Entonces yo puedo ver el proceso, puedo pararme aquí y de repente decir, bueno, voy a colocar un armado vertical de 3/4, horizontal de 5 octavos. Es un ejemplo sencillo, y puedo decirle, bueno, factor de cumplimiento, puedo ver esfuerzos, aquí podemos colocar armados, y fíjense que ya se van limpiando en la medida que yo coloco 5 octavos 3/4. Fíjense que estas zonas ya van corrigiéndose. Aquí puedo colocar armadura vertical 5 octavos, horizontal, y vamos agregando allí, y ya se va corrigiendo. Y aquí evidentemente nos faltaría de repente colocar 3/4. Habría que ver en ese caso específico. Podríamos estar viendo esfuerzos, etc. Fíjense aquí que si yo me paro en esta zona, me dice muro M1, coordenadas, dimensiones de refuerzo, fracción del área en planta, factor de cuantía, incremento de armado. Yo tengo toda la información.
Y es muy simple obtener el muro o tener el miembro de voz.